voy a dar gracias al Señor por esta prédica. Nos vamos a ir al libro, a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Allí habla de la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Y desde el versículo 11 explica el motivo. Él explica por qué da a unos un don y a otros ministerio, ¿verdad? Él habla ahí de los ministerios y de los dones. Y dice así, 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Gracias, Señor, porque tú pones en tu palabra cuál es el sentir del pastor, del maestro, de los que estamos aquí en tu palabra, dando tu palabra, Señor, como hermanos, como siervos de ti, Señor, que tú nos diste ese privilegio, Señor, de hablar de tu santa palabra. Señor, limpia nuestros labios, Padre Santo, limpia mi mente, limpia mis labios, limpia mi corazón. Crea en mí un corazón limpio, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí, Padre, para honra y gloria tuya, porque eres tú, es para ti, Señor, no es para uno. Nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos este día, que tu Espíritu Santo me guíe en esta prédica, Señor, porque es importantísimo, Señor, el día de hoy, lo que vamos a hablar de tu santa palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. La prédica está basada en el libro del Evangelio de San Mateo, versículo 12, del 22 al 37. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es un versículo, es un tema bien importante, porque habla de un pecado imperdonable. Y de ese pecado imperdonable, muchas veces a lo mejor hay dudas en nosotros, ¿verdad? Que si lo hemos cometido. Pero el Señor nos va a enseñar aquí por qué y cómo es que es ese pecado. En su santa palabra nos lo muestra. Entonces el título es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El tema de que vamos a hablar es del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y el propósito de esta prédica es: tengamos cuidado al hablar del Espíritu Santo de Dios, de hablar, de murmurar, de menospreciar, porque es muy importante. Como introducción, voy a leerles un poquito. La llegada del Espíritu Santo a nuestra vida nos da certeza que Dios está con y vive en nosotros. Sin embargo, en ocasiones hay dudas en nuestra vida acerca de nuestra salvación. A veces nos hemos llegado a preguntar: ¿sí seré salvo? A veces llegamos por la condición que a veces caemos o resbalamos, y a veces en la mente como que nos llega: estoy haciendo cosas que no son de un salvo. ¿Seré en verdad salvo? Y hay dudas, pero la palabra de Dios nos dice que somos salvos, pero a veces el ataque del enemigo nos lleva a pensar,
No que Él conozca tu mente, no, pero te ataca por las debilidades que uno tiene como humano. Esa es una realidad. Que somos salvos o no. El dudar nos lleva a ser incrédulos. Una consecuencia. Una secuencia de la duda es la incredulidad. Dice, nos lleva a ser incrédulos de la promesa que Dios nos hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tambaleamos. Y la incredulidad es como una blasfemia contra Dios. No está hablando contra el Espíritu. Es contra Dios. Y dice él, el Señor te va a explicar todo eso, pero el Señor nos dice que si hay blasfemia contra Jesús, le será perdonado, pero no contra el Espíritu Santo. Él habla en su palabra de eso. Dice, en este caso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y hacemos en torno al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros vemos que hay personas o iglesias que dicen que tienen el Espíritu Santo y van y por los milagros, ¿verdad? En videos yo he visto eso. No me ha tocado ver presencial a nadie de ese tipo. Que van y que hacen milagros y que se levantan o los sanan y esto. Puede que sí sea. Y nunca hay que poner uno en duda de que el Espíritu Santo obre. Pero también hay mucha manipulación. También hay gente que se presta para hacer teatro. Y es donde a veces la gente piensa que sí es de parte del Espíritu Santo. Porque nunca hay que dudar que el Espíritu Santo obra y obrará hasta que terminemos de aquí. El Espíritu Santo obra, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento a nosotros, nos hace ver si es verdad lo que es o no es. Pero a veces nosotros a la ligera a veces dudamos, ¿verdad? Que haga un milagro, porque yo he visto videos en YouTube que son muy fáciles de poner con la inteligencia artificial, de sobreponer todo, de que vayan en silla de ruedas y de repente avientan la silla. Gracias, Señor, ya me libraste. Puede que sí. Hay que dejarlo al juicio de Dios y no al juicio de nosotros. Porque si empezamos, ¿qué tal si sí es? Y entonces vamos a dudar de que que el Espíritu Santo obró por medio de la persona para sanar a aquella. Va a ser como ellos. Por eso es bien importante este tema que vamos a hablar el día de hoy. Porque, miren, voy a leer unos comentarios de ahí enseguida y al final. Porque estuve viendo que casi todos los comentaristas que observé de ese punto de la blasfemia dicen que el creyente, cuando se pregunta que si ha fallado, es que no ha fallado. Dice, porque hay parte de conciencia, dice, de temor de uno. Sí lo hice, sería no. Dice que el que blasfema, que es completamente duro de corazón, completamente no le entra nada de la palabra. Eso es lo que dicen los comentaristas, ¿verdad? Y dicen que no tiene arrepentimiento. No tiene arrepentimiento la persona que blasfema del Espíritu Santo. No tiene arrepentimiento, está perdido completamente. No será perdonado porque desde la vida, dicen ellos que desde en vida no van a aceptar nada de Jesús, nada de Cristo. Entonces nosotros, a veces nos llega duditas, pero debemos despejarlas, pero mire, es natural. Dice el apóstol Pablo, lo que no quiero, yo hago. Y encuentro una ley en mis miembros que el pecado me domina, pero gracias a Dios que me dio el Espíritu. Entonces él explica allí que la naturaleza humana siempre tiende al pecado, Y él decía, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte, verdad? Él habla dolido, desesperado, y entonces, ¿cómo hago? Lo que no quiero hacer, lo hago. ¿Y qué? Pues hay una ley del pecado que me domina, una ley de pecado. Es como una ley de gravedad. ¿Entiende? Y el Espíritu te levanta y es una ley. Todo lo que sube y baja. Y él dice que encuentra esa ley. Bueno, vámonos a la lectura para que veamos. El siguiente paso es la lectura del capítulo 12, versículos 22 a 37 del Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 37. Y dice así su santa palabra. Entonces fue traído a él un endemoniado
ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una explicación muy fuerte, una explicación que da el Señor ahí, que les dice, pero hay una consecuencia, ¿verdad?, de todo esto. Bueno, vayamos a la explicación, de la palabra, ¿verdad? Yo me enfoqué mucho en sacar la palabra, en entender la palabra blasfemia. Es importante que sepamos qué significa la palabra blasfemia. Porque a lo mejor nomás decimos, es blasfemo, es mentiroso, pero la blasfemia encierra muchas palabras que uno piensa que no es blasfemia, ¿verdad? Pero bueno, me enfoqué en esto, ¿verdad? Este punto es nada más un puro punto, pero dentro de ese punto, de lo que se va a explicar, hay seis puntitos, 6 puntos que tenemos que tocar de ese punto. El punto, nomás un puro punto que habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la concordancia nos dice que la palabra blasfemia significa vilipendio específicamente contra Dios. Entonces, ahora te voy a explicar qué quiere decir vilipendio, porque yo tuve que buscarlo, porque decía yo, oye, ¿qué quiere decir eso? Habla de vileza, ¿verdad? Pero para saber bien exactamente. Dice, es blasfemia o maldición, o maldicencia. Vilipendio es el desprecio, denigración a otro. Desprecio o denigración, que lo denigras, que lo sobajas, que lo humillas a otra persona, o trato deshonroso hacia una persona o cosa. Ahí explica esto. Implicando una falta de estima, que uno desestima. El vilipendio es desestimar, es despreciar, es deshonrar. Y se caracteriza por ser una acción injuriosa,
El injurio también voy a explicar aquí un poquito que. Y ofensiva, que buscan rebajar, humillar. Y los sinónimos de esa misma palabra son unos cuantos. Es denigración, desprecio, humillación, ofensa y injuria. Algunos de los sinónimos que significa lo mismo, nomás son otras palabras. Entonces, eso dice Vilipendio. Dije yo, pues déjame ver qué es esto, porque yo no lo entiendo. Estoy buscando en el diccionario, ¿verdad? Porque se basa uno en los diccionarios. Y otra de las formas, la Real Academia, lo que hace la española aquí en lo natural, dice que la blasfemia es una palabra injuriosa contra Dios. También mencionan aquí, fíjense, la Real Academia también dice que también la blasfemia también es contra la Virgen o los santos. Eso dice la Academia. ¿Verdad? Sabemos que la blasfemia de un hombre a otro hombre es degradación, que quieren humillar. Entonces también dice que también ahí meten a la Virgen María porque son tipo católico. España es tipo católico. Ellos adoran a la Virgen y la ponen como si también pusieran blasfemar, como también puede ser blasfemada, o los santos, ¿verdad? Bueno, en sí nosotros sabemos que toda blasfemia que uno hable contra nosotros mismos no le agrada al Señor, pero la blasfemia de que está hablando aquí es contra Dios, no es contra las personas, ¿verdad? Es contra Dios. Bueno, y también dice que es una palabra gravemente injuriosa contra alguien. ¿Cuál es el sinónimo de blasfemia? De injuria, reniego, grosería, maldición, vituperio. Una injuria es cualquier expresión, acción o gesto que ofende, humilla o menosprecia la dignidad, honor o reputación de una persona. Por eso entendemos que el Espíritu Santo es un ser. Dicen que una persona, lo personalizan, es un ser. Dios es espíritu, la palabra de Dios dice, Dios es espíritu. No podemos decir que como otras religiones lo dicen que es un poder. No. Le están dando, esa es una de las faltas graves, que minimizan quién es Él. No, pues es un poder. ¿Es una fuerza? No, hombre, ¿cuál poder y fuerza? Es un ser, es Dios mismo. ¿Cómo? ¿Verdad? Bueno, cada quien va a entregar, dice que todo lo que hagamos o digamos, vamos a ser juzgados una vez. También otros sinónimos es maldecir, renegar, difamar. Difama también, eso también es blasfemia. Eso ya es en el lenguaje natural. Entonces yo me enfoqué en saber, entonces quedamos entendidos qué es lo que significa la blasfemia, ¿verdad? Degradar, difamar, minimizar, despreciar. Y eso es lo que hicieron ellos. Despreciaron el Espíritu de Dios y dijeron que era que era el poder de Satanás el que sacaba los milagros. Por eso, precisamente, voy a leer en Marcos unos pedacitos del Evangelio de Marcos donde explica eso. Y dice, y le decían ¿por qué? Porque decían que tenía espíritu inmundo. A Jesús les dijeron, por eso él usa aquí parábolas. Vámonos a la explicación por tema, por versículo. Versículo 22. Yo los pongo así, letra A, B, C, D, ¿verdad? Para identificarme yo, pero punto, letra A1. Versículo 22. El versículo 22 nos explica ahí muy clarito que dice que habían traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera. ¿De qué manera le sanó? De que el ciego vio y habló, ¿verdad? ¿De Marcos? No, estoy en Mateo. No, yo después voy a hablar unas cosas de Marcos después. Ahorita estoy hablando yo del versículo de Mateo. A Marcos lo voy a leer en los paralelos. Pero en este momento vamos punto por punto. El punto de ahí es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús dice que el mudo hablaba y veía. Obra del Espíritu Santo. El versículo 23 y 24 dice ahí,
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos una duda que la gente también vio y se preguntaba, ¿será este? Con esos milagros que está haciendo, ¿será? Porque está en interrogación. Pero los fariseos aprovechan y dicen, no está echando por los demonios por el poder de Dios, no. Es que tiene demonio, él está hablando por Beelzebú, está hecho los espíritus. Entonces dice que los fariseos luego contestaron, ellos preguntaban y los fariseos contestaron, no. Si hacemos una analogía, vamos a hacer un monólogo, cuando hacen un monólogo, haga de cuenta que me pongo aquí, de parte de los fariseos, y luego me pongo acá, de parte de contestarles. Le pregunto, y luego le contesto los monólogos, Cuando se pone la persona, hace la personificación de uno, de otros y de otros. Serían las obras buenas, pero bueno. Dicen ellos que no, que Jesús echa a los demonios porque tiene un espíritu inmundo. Lo habla en Marcos eso, él tiene espíritu inmundo. Bueno, vemos ahí que la gente dudó un poquito y se preguntó, ¿será? ¿Será él? Estamos viendo que hizo hablar a un mudo y lo sanó, le abrió los ojos. ¿Será? Preguntaban ellos, pero mire la intriga de los fariseos, la intriga que luego se meten y luego dicen, no le crean, él no es lo que dice ser. Él tiene demonio, por eso echa los demonios fuera. Y luego Jesús, nuestro Señor, en el versículo 25, en ese versículo 25, fíjese, es bien importante. Jesús, vemos la omnisciencia de Dios, que Él conoce los pensamientos. Pero ellos murmuraban en sí, y por eso habla de pensamientos, porque dice, ¿qué cabildeas en tu corazón? Cuando ellos murmuraban, Él sabía que estaban cabildeando, aunque estaban lejos, porque Él los conocía bien. Y dice, fíjese, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, nuestro Señor, vean cómo Él actúa. Él cuando le dice a ellos hipócritas, les dice, pero en ese momento Él los refiere a una parábola como parábola, tipo parábola. Fíjese lo que dice, le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Fíjense, les avienta, y ellos no entienden qué les dice. No le entienden qué es lo que dice. Porque dice, ahora dice, vámonos al 25 y del 26 al 30, porque esta está larga. Pero deje y hago un paréntesis en el 25. Cuando él habla de que toda la casa les está hablando del sentido común. Oigan, entiendan, ¿cómo va a ser posible que una casa habiendo división va a vivir? No se puede. Una iglesia de aquí, dividida, ¿qué pasa? Se destruye. Entonces él les dice, ¿cómo van a creer ustedes que yo voy a echar esto? Pues él mismo dice enseguida que se destruirá a sí mismo. Bueno, 26 al 30 les responde él. Dice, Satanás, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahí va a ser otro paréntesis. Ahí no habla de sus hijos naturales, habla de sus discípulos, de los discípulos de los fariseos. Entonces sus discípulos o sus hijos, así les dice, ¿por quién lo van a echar? Y ellos van a juzgarlos a ustedes. Porque nadie puede echar un demonio fuera si no es del Espíritu Santo.
Entonces ellos un día van a echar demonios fuera. ¿Ustedes qué van a decir ustedes de ellos? ¿Están echando también ustedes por Satanás, sabiendo que el reino de Dios ha llegado? Entonces ellos van a juzgarlos a ustedes porque ustedes están dudando hasta de sus propios discípulos. Están juzgando a sus hijos que también ellos tienen espíritu inmundo, que no pueden usarlo. Entonces ellos lo van a juzgar a ustedes. Van a ser jueces de ustedes porque están dudando hasta de sus hijos. Eso es lo que da aquí a entender. Entonces dice, ellos serán sus jueces. Ahora viene lo importante en el 28. Pero si yo, dice el Señor, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, hay una palabra que habla ahí, en la que sigue. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y para que Jesús diga, ciertamente es cuando dice, en verdad les digo, ciertamente es esto. Entonces les dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él les explicó anteriormente que cómo iba a estar un reino unido si contra ellos mismos se pelean. Entonces dice, si yo echo los espíritus por el Espíritu de Dios, o dice en Marcos que el dedo de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Ahí va el 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en una casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Fíjese, ese punto también habla de sentido común. Un hombre que es fuerte en su casa, si no lo atan, el contexto de aquel tiempo, ahorita no, ahorita es muy diferente, pero el contexto de aquel tiempo, el hombre fuerte de su casa no se dejaría saquear su casa, se va a defender y es más fuerte que el ladrón el que lo va a ir a saquear. Entonces usa el sentido común. ¿Cómo creen ustedes posible de que alguien débil va a entrar y se va a saquear tu casa nomás por saquearla? No, entiendan que tienen que primero atar al dueño para poder saquear su casa. Sentido común, sentido de la gente. Es la lógica. ¿Es lógico que hagan eso? No, sentido común. El Señor les habla de eso. Miren, ¿cómo es posible que un reino dure? ¿Cómo creen ustedes que un reino va a durar? Un gobierno, una casa, una familia, una iglesia, si están divididos entre sí, no se puede. Entiendan lo lógico. Vean ustedes, sentido común. Uno entiende el sentido común. ¿Entendemos el sentido común? El sentido común es lo que vemos, la lógica, como dice uno. ¿Verdad? Si algo sube, pues va a bajar. Si yo corro, me puedo caer. Hay sentido común. Si traigo las agujetas sueltas y voy corriendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Sentido común. Y él les dice, ¿cómo van ustedes a creer que alguien va a entrar y va a robar su casa sin que no pase nada? No, tienen que atar al dueño para poder saquear la casa. Entonces el Señor les hace ver eso. Luego dice, fíjense, el 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sentido común otra vez. Si ustedes están conmigo, vamos a recoger. Pero estar en contra de mí, ¿qué va a pasar? Van a desparramar, no son de los míos. Van a desparramar, no van a poder recoger conmigo. O eres conmigo o eres en contra, es lo que da a entender. A ver, o son conmigo o están aparte. Y si estás conmigo, vas a recoger. Y si estás en contra de mí o no estás conmigo, vas a desparramar. Nunca vas a poder recoger, vas a desperdiciar. Vas a echar a perder. Entonces conmigo cosechas y levantas, y sin mí o en contra, desparramas y destruyes o pierdes la utilidad. Dice, pasamos al otro punto.
Versículos 31 y 32 van juntos. Por tanto os digo, fíjense, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y luego continúa, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Más abajo vuelve a repetir lo mismo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre se está refiriendo contra él, aquí se está refiriendo, fíjense, a uno de los comentaristas explica que cuando dice el Hijo del Hombre es hombre terrenal y que si hay una blasfemia contra algún hombre le será perdonada y también aún contra él, porque él es hijo de hombre. A él dice, si a mí me blasfeman contra mí, no pasa nada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no tiene perdón ni en este siglo, ni en el que sigue. Ahí es donde voy a entrar con Marcos, para que vean la posibilidad, lo que habla Marcos de ese versículo. Marcos y Lucas, los voy a leer los dos, porque son importantes. De cierto os digo en Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ese es del 28 al 30 en paralelo de Marcos. Marcos 3, versículo 28 al 30, él dice, ¿por qué ellos decían que tenía espíritu inmundo? Entonces vemos allí se ve más claro cuál es la blasfemia. La blasfemia que hacían contra Jesús era porque no te creemos que tú haces las cosas por Dios, por el Espíritu de Dios. No te lo creemos. Lo menospreciaban, no le creyeron. Y por eso dice él, el que blasfeme. Ya vimos que era blasfemia, ¿no? ¿Se acuerdan? Menosprecia, injuria, dice mentira, que lo tratan de mentiroso. Entonces a él lo trataban de mentiroso. Lo trataban que no era. ¿Verdad? Y ellos lo hacían conscientes porque ellos sabían ellos sabían que se había arrimado, pero así tenía que suceder. Y se prestaba, porque el Señor así tenía, él tenía que venir a morir. Y tenían que ser muertos por parte de ese pueblo. Y luego Lucas lo dice así. Aquí habla nomás, dice Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y luego narra otro tipo de parábola también, pero aquí habla de un palacio. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, que viene siendo lo mismo del otro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora viene nada más Lucas explica un poquito del que es conmigo. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el conmigo, y el que conmigo no recoge, desparrama. Allí no habla ya él del otro tema, de lo que habla Marcos, y de lo que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lucas no habla exactamente así claro como el otro. Entonces vemos en esos versículos, vemos que no es perdonado. Vemos que no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo porque ellos decían que Jesús tenía demonio o que era demonio el que hacía las cosas. Entonces vamos al siguiente paso, versículo 33 al 37, que está junto todo. Todo eso es el final del todo porque habla del fruto del ser humano, del fruto del creyente, el fruto del cristiano. Y vemos lo que dice, miren, vamos a ver lo que Dios compara al ser humano con un árbol.
para que lo entendamos. Él lo trata de esa manera porque dice, miren, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Versículo 33 al 37. Porque por el fruto se conoce el árbol. En otros versículos, otras referencias, dice que el árbol bueno da fruto bueno, ¿verdad? Pero aquí dice, hagan el fruto bueno, denle valor, valoricen el árbol bueno, tiene que dar buen fruto, y valoricen el árbol malo, que va a dar mal fruto. Enseguida viene lo que uno habla, pero ahí le está diciendo que hagan el fruto bien, el fruto bueno y el fruto malo. Miren, enseguida después, ahorita me voy a regresar a Lucas y a Marcos acerca de eso del árbol. Enseguida en el 34, él les dice a ellos, generación de víboras, generación de venenosas, generación de víboras venenosas ponzoñosas, porque puro veneno hablan. Dice, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo es posible que tú, que eres malo, vas a hablar bueno? No puedes hablar. Por eso hablando del fruto. ¿Por qué? Porque dice enseguida, miren, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Porque la abundancia, perdón, me brinqué un versículo, porque me quedé en, ¿cómo puedes hablar siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, el corazón de ellos era perverso. ¿Cómo van a hablar cosas buenas? Hablaban puras cosas malas. Dice, por eso le dice, ¿cómo pues tú vas a decir, siendo malo, vas a decir cosas buenas? Es imposible. Es imposible que un árbol dé buen fruto siendo malo. Un árbol emplagado se va a emplagar la fruta. Un árbol que no da buen fruto no funciona. Un árbol que da buen fruto va a dar la fruta. Si ustedes ven, comparan, a veces compramos nosotros manzanas o peras o fruta, pero a veces vienen adentro con gusano o vienen podridas de adentro o vienen golpeadas o como sea. Y vemos, mira nomás lo que pagué, se veía tan bonito, a mí me ha pasado. ¿Verdad, Mar? A veces compramos fruta, duraznos, más en los duraznos. Llegamos, un durazno se ve bien bonito por fuera y cuando los vamos a comer sale el gusanito. Entonces, pues tiene plaga, tiene gusano. Entonces, él está comparando que hagan eso, que hagan las cosas. Haz al árbol bueno por los buenos frutos, o haz al árbol malo por malos frutos. Di, este árbol es bueno porque ves frutos. Y di, este árbol es malo porque da malos frutos. No puedes tú ser malo y dar buenos frutos. No puedes hablar cosas buenas tú siendo malo de tu corazón. Porque lo que está en tu corazón, de eso hablas. De eso hablas. Luego dice, por eso les llama generación de víboras, porque hablan y hablan. Veneno y veneno y veneno. Y luego dice ya, mas yo os digo, porque dice eso, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del mal tesoro saca malas cosas. Perdón por este tartamudeo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Importante. ¿Pero por qué lo está diciendo? Por ellos. Porque ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? Miren, nosotros cuando hablamos, los hechos son los que nos delatan. Los hechos. Las palabras nos podemos equivocar, pero los hechos no tienen error. Ahí sabes de qué fruto eres.
¿Qué hay en tu ser? ¿Qué hay en tu corazón? Los hechos. Porque por las palabras, les voy a decir una cosa, dice él, ¿cómo puedes hablar cosas buenas si eres malo? Porque estoy viendo tu fruto que es malo. ¿Cómo voy a hablar cosas buenas si mi corazón está trastornado? Aquí les voy a decir, pero allá por fuera voy a hacer. Los hechos. Todos tenemos errores en esta vida. No hay quien no se equivoque. Pero dice que tenemos abogado y tenemos un ser que nos perdona si confesamos nuestros pecados. Esa es la garantía que tenemos. El Señor nos da salida. El último versículo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren, el Señor nos habla ahí de que va a haber un juicio, de que todo lo que digamos seremos juzgados. Miren, ellos cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo van a ser juzgados y no va a haber perdón, porque hablaron blasfemia contra Él, porque juzgaron a Cristo de que Él no tenía el Espíritu Santo de Dios. No, Él tiene demonio, no. Ven, les voy a leer ahora sí un poquito de los literales, de los paralelos, porque es bueno. Miren, dicen en Marcos que Jesús se puso fuera de sí. En el versículo Marcos 3, versículo 21. Dice que les dicen a sus discípulos, vengan, porque está fuera de sí. Porque era cuando empezó a hablar él de que echaba fuera a los... Dice así, miren, cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían los fariseos, está fuera de sí tu maestro. No dice tu maestro, pero está hablando de él. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía, ya ven, está fuera de sí porque está endemoniado. Vengan por él. Y que echaban los demonios por el príncipe echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces él empieza ahí, les habla como la parábola que decía, que empieza a decirles cómo puede ser el reino dividido, cómo puede ser que un reino esté unido si hay un equipo, vamos a ponerle un equipo de fútbol, cuando hay varios, el equipo no funciona, se cae. Si aquí, miren, si aquí hubiera división, no estaríamos. Seríamos de un grupito, seríamos de otro grupito y seríamos otro grupito. Pero aún así la misericordia de Dios los mantiene, porque en todas las iglesias hay grupitos. No hay una iglesia que no tenga un conflicto, ¿eh? Eso sí que tengo por seguro. No me gusta como predica no me gusta como predica yo voy porque predica ¿me entienden? Hay diferencias en todas las iglesias. Cuando no es porque le dieron un cargo a uno, ya sintió envidia el otro, o porque no le dieron el otro, ahora yo tengo más tiempo que tú. Y gracias a Dios que ahorita, como estamos, esta pequeña congregación ha permanecido. Pero es por la misericordia de Dios. Entonces, la honra y la gloria se la damos a Él. Y vemos cómo los paralelos nos explican y nos dicen cómo hace las cosas el Señor. Y lo más importante es que entendamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para que un día nosotros tengamos cuidado en el hablar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Tengamos cuidado. A nuestra mente pueden llegar ataques, dardos. El enemigo nos puede aventar. Porque acuérdense una cosa, se los digo porque lo he leído en unas y en otras partes, que Satanás no puede saber nuestra mente, que él manda dardos a la gente por los actos que hemos hecho en nuestra vida, que él conoce, los actos que hemos hecho, no los pensamientos. Él avienta dardos para que nosotros caigamos
en lo que conoce. Miren, a mí cómo me va a acusar de asesino, un ejemplo, físico. No estoy diciendo que la mente, ¿verdad? Porque la mente uno mata. Mata a uno al enemigo, mata a uno a la persona en un momento de coraje, antes de conocer de Cristo. Aún conociendo de Cristo a veces llegan cositas medias delicaditas. Entonces Satanás, ¿cómo la va a acusar o le va a aventar el dardo de que yo soy un asesino físico, que maté yo a alguien físicamente? Pues no, me voy a reír. Me voy a reír de cuando me mande el dardo, ¿eres un asesino? Estás equivocado, pues yo no he matado a nadie. Físicamente estoy hablando, Pero entonces, ¿de qué lo puede acusar a uno el acusador? Y lo acusan delante de Dios, Y nos avienta dardos para que nosotros nos encadenemos nuevamente a las cosas. Nos avienta dardos y por eso dice que debemos tener la armadura de Dios nosotros todo el tiempo puesta. ¿Se acuerdan qué es la armadura de Dios? Bueno, vamos a ver los puntos, La armadura de Dios. El yelmo de la salvación. Luego, la coraza de justicia. Y luego, los zapatos, el evangelio. Y luego, el escudo de la fe. Y luego, lo más poderoso que tenemos, a ver, ya tenemos. Si nos avientan alguna flecha, pegan el yelmo, no entra a nuestra mente. Si nos avientan al corazón, la justicia vienta todo. Si nos avientan a los pies, pues el cansado nos libra, pero de eso es que indica que llevemos el evangelio, Tenemos el calzado del evangelio para caminar. Y el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Y qué más? Pues la espada, que es la palabra de Dios. Nosotros con la palabra de Dios, con la fe en Cristo Jesús, con la coraza de justicia, que vamos a caminar con esa coraza de justicia, hacer las cosas con justicia, y predicar el evangelio y el yelmo, tenemos la armadura que Dios provee. Y ahí dice que con eso pagaremos, ¿qué? Los dardos encendidos del demonio que manda, de fuego. Y por eso dice que no nos descuidemos de esas armas, porque por eso a veces entran las dudas. Pero el enemigo en serio nos ataca por lo que hacemos, no por otra cosa. Ustedes tengan seguro de que Satanás nunca se va a meter a la mente de uno, jamás, no puede. Nos avienta por lo que hechos he vivido. Si yo he pecado, por ahí me ataca. Si yo hice una cosa, por ahí me ataca. Pero lo que no he hecho, ¿cómo me va a aventar? No se puede. Y tampoco él puede conocer los pensamientos, porque el único que conoce los pensamientos es el Señor. Miren, nuestra guerra está en la mente. La mente es un campo de batalla en lo personal. Es un campo de batalla tan duro para mí, porque traemos un contexto de pecado, de maldad, de lo que hicimos desde niños, jóvenes, adultos. Nuestra mente nos lleva, recuerdo el viernes, ayer sábado, están construyendo al lado y me tocó platicar un poquito con los albañiles. Entonces les ofrecí una Biblia y se la aceptaron. Y empezamos a platicar un poquito. Bueno, yo les veo a unos jóvenes que están ahí muy atentos cuando les explicaba yo de la palabra, porque empezamos a platicar. Entonces, aproveché el momento que almuerzan, pero pues ahí me arrimé por otras cosas, ¿no? Pero aproveché y empezamos a platicar y gracias a Dios que la recibieron, les dije, oiga, ¿quién tiene Biblia de ustedes? No, pues yo no tengo. ¿Quieren una? Sí, tiene, yo les regalo una. Ahí voy. Les traje 6 Biblias, se las repartí entre ellos. Deme una a mí. Luego me dice un joven, oiga, les repartí el de ustedes saben dónde irá su alma, los boletitos que doy. Y dice, oiga, yo a usted parece que lo conozco, ¿sí? Yo estoy trabajando en su iglesia, es la iglesia que está en tal lado, y sí.
Yo era de los maestros que andaba poniendo el firme arriba de la baldosa. Con razón se me hacía conocido usted que yo lo había visto. Entonces le dije, miren, ustedes van a empezar, un joven de 17 años ya se casó, acérquense a la palabra de Dios. Estaba explicando de lo que es el evangelio y se quedaron piquetes. Dijeron que de este lunes en 8 iban a leer lo que les dejé y iban a dar una respuesta a todos que entendieron a la hora del almuerzo, porque esa es la hora que puede uno no interrumpirlos en su labor. Y gracias a Dios que nos está dando esa gracia. Bueno, volviendo al tema de la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, no del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es desprecio. Acordémonos eso, ¿eh? No hay que minimizar la obra del Espíritu Santo en su vida, 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 en mi vida, en la vida de cada uno. No hay que menospreciar. Nunca hay que decir de un hermano, ¿cuál Espíritu de Dios tiene? ¿Qué no ves sus frutos? ¿Cómo están? ¿Verdad? Pero acordémonos que el Espíritu Santo empieza a transformar a la gente. Por eso mejor dejarnos de decir que aquella persona no tiene el Espíritu de Dios, porque en verdad mejor ser prudentes y orar por esas personas. Si aquella persona está asistiendo a una iglesia, pero aún no llega a la madurez que va creciendo en madurez, y todavía tiene fallas, hay que entender que es un caminar. Nosotros también pasamos por ahí. ¿Cuántas veces no caímos? ¿Y cuántas veces Dios nos ha levantado? Hermanos, pues ahora voy a pasar a la conclusión. Lo que yo quería preguntarles, ¿sí quedó entendido, quedó claro lo que habla de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Sí se entendió? Que es el desprecio al poder del Espíritu Santo, que le atribuye la obra del Espíritu Santo a Satanás, que es el diablo que hace esa obra. Eso es lo que hay que tener cuidado. No atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado nada más. Tener cuidado, pedirle gracias al Señor para que esos pensamientos cuando nos lleguen, a volar inmediatamente, a volar. ¿A dónde? A llevarlos ¿a dónde? A la cruz de Cristo, eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, me paso a la conclusión. Vimos los puntos, la obra del Espíritu Santo, vimos que las personas dudaban un poquito, decían, ¿será este el hijo de David? Pero no lo hacían de maldad, sino como preguntándose entre ellos, oye, ¿será? Ya era tiempo de que viniera, ¿será? Bueno. Y vemos la omnisciencia de Dios cuando Jesús conoce los pensamientos. Solamente Él es omnisciente. Por eso les digo, Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. No lo sabe todo. Es un ser superior a nosotros, sí. Es un ser superior al ser humano, sí, porque Él era un ángel. Pero tiene limitaciones. Ay, hermano, yo un día vi en el Face, en una iglesia, con mucho desorden, que brincaban, casi se desgreñaban. Una cosa bien desordenada, y yo sí dije, yo creo que es el demonio que está ahí. Yo dije, sí. Bueno, como les digo, es mejor alejarse uno. Ya mejor no me lo paso. Mejor alejarse uno. No ser porque, sí, porque uno solamente ellos van a entrar. Como él dice aquí, mire, por sus palabras, cada quien va a ser juzgado. Toda palabra ociosa, todo hecho que haga uno. Mejor, ¿qué hacer? Alejarse de uno y orar al Señor. Señor, ábreme el entendimiento para entender y seguir tu caminar. Entonces, la conclusión es lo que decía, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad de los fariseos de la obra del Espíritu Santo que Jesús hacía. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la conclusión a que se llegó en este mensaje. Jesús les hace ver la condición que tenía su corazón.
que de lo que hablaba de lo que tenía en su corazón hablaban ellos. No tenían buen fruto. Y también dice que habrá juicio de toda palabra. Dice lo que dice, toda palabra, de toda palabra que habla, pero decía que toda palabra perversa de toda palabra perversa. Dice, por tus palabras serás condenado. ¿Dónde dice que toda palabra perversa? Lo dice Marcos, dice así. Marcos dice, si no en el mundo espíritu, en el mundo. No, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. Cuando viene otro más fuerte, porque dice, el árbol bueno de su fruto los conocerás. Dice, ¿quién nos enseñó? Pero todo lo que sale de la boca del corazón sale y contamina al hombre. Y del corazón habla la boca. Son los versículos que hay, pero sí hablaba de una perversidad de todo lo que uno hable, perversidad, todo lo que uno habla de la perversidad de su corazón, se dará cuenta al final de los que habla. En otras dice, en otros versículos también habla de que dice que lo querían tentar. Por tentarle a él, le decían, danos señal para saber que eres tú. Porque, y les voy a decir en qué versículo está eso para que vean. Dice en Lucas 14:16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y el siguiente episodio que viene es donde dice él, generación perversa demanda señal, en la que sigue. Pero aquí en Lucas habla de eso, dice que había para tentarle a él, le pedían señal del cielo. Oye, a ver, si tú eres, danos una señal. ¿Y se acuerdan que les dice, señal no les daré más que la de Jonás, que duró 3 días en el pez? ¿Y de qué se refería eso? De su muerte y resurrección. Iba hasta durar 3 días. Es importante todo eso, es importante. Entonces ya quedó entendido, esa es la referencia. Ahora la aplicación. La aplicación en nuestra vida sobre esta enseñanza es tener cuidado. Tener cuidado con lo que hablamos y creemos. Porque no menospreciando la obra del Espíritu Santo en nadie, ni en un ser humano, en nadie. Si el Espíritu Santo está obrando en aquella persona, honra y gloria al Señor. Porque miren, ¿usted cree que, por ejemplo, es fácil juzgar a las personas? Es bien fácil. El Señor hace la obra en cada persona, en cada uno de nosotros, en su forma, en su manera de Él. Cada persona es diferente. A usted de una forma, a usted de otra, a mí de otra, y a cada uno de diferente ha obrado en nuestras vidas. Y uno dice, no hombre, pues tú cuál, tú no eres. Y siendo, pues como que dice, no, es que a ti no te, el Espíritu Santo no está en tu vida. ¿Por qué? Porque no me das buenos frutos. Es cierto, por ahí vas a verlo. Pero si hay frutos, pero aún así Él dice, no le hagan caso, está endemoniado, tiene Satanás y eso. Y estás haciendo cosas buenas de Dios. Cuidado con esa persona que dice eso. Porque está menospreciando la obra del Espíritu Santo en aquel ser humano que Dios escogió para honra y gloria de Él. Hermanos, pues esto fue el mensaje. Esperemos que lo poco que se explicó haya sido bien. Les decía que tenía comentarios, ¿verdad? Les voy a leer un poquito de un comentario. Y unos comentarios. Yo me baso en 4 o 5 comentaristas. Ver cada uno cómo está. Dice, un comentario, cuando habla el corazón hay un dicho oriental que dice, el hombre vive oculto bajo sus palabras. Así parecían estar viviendo los contemporáneos de Jesús cuando Él exclamó, generación de víboras, ¿cómo puedes vosotros siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice, al hablar
hay que tener en cuenta que, miren, una palabra amarga puede crear odio. Una palabra brutal puede golpear o matar. Una palabra agradable puede suavizar el camino. Una palabra a tiempo puede ahorrar un esfuerzo. Una palabra alegre puede iluminar el día nublado. Una palabra justa puede salvar una vida, dice. Una palabra con amor puede curar, dice. Y una palabra que sale del corazón nos invita a confiar. Eso es un comentario hablando de las palabras. ¿Verdad? Dice otro comentarista. La analogía, la analogía que muestra del Espíritu Santo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no fue una mera expresión fortuita, sino una expresión del corazón. Ellos no expresaron, los judíos, no expresaron por fortuita que de repente lo dijeron, no, sino que ya lo tenían dentro de su corazón. Y salió esa blasfemia, salió de su corazón. Por eso les dice, de buen corazón sacan cosas buenas y del mal corazón, del mal tesoro, sacan cosas malas. Por eso decía, esa blasfemia que le dicen venía desde dentro de ellos, no nomás de aquí para afuera, sino de lo profundo de ellos. ¿Verdad? Son los comentarios que uno... Fíjese otro. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra Él. Fíjese qué importante. Es un comentarista también lo que dice. El rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado. ¿Qué pasa? El único que nos puede hacer ver del pecado, redarguir el pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a decir, nos llama a nuestra conciencia o nos avisa, eso es pecado, detente. Y lo juzgamos y lo brincamos, lo menospreciamos. Menospreciamos la voz. Entonces hay que rectificar cuando estemos haciendo eso. Cuando llegue a nuestro corazón, la mente, que en el momento que estamos haciendo algo, esperemos que Dios nos dé gracia para hacerlo, porque a veces fallamos. Que hacemos una cosa y sabemos que está mal y la hacemos, y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero uno ignora, suaviza, minimiza, que el Espíritu Santo que está diciendo, hey, detente. Y eso es peligroso. No es que estés blasfemando, estás haciendo desobediente. La blasfemia es cuando tú no crees que aquella cosa es hecha por el Espíritu Santo, o aquel trabajo que ha hecho, aquella obra, ¿verdad? Esos son los comentarios y lo que decía, el pecado de blasfemia significa contra el Espíritu Santo este pecado consiste en darle crédito a Satanás por la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Ese es el verdadero blasfemia contra el Espíritu Santo. O por decir que el Espíritu Santo es Satanás también. ¿Cómo va a decir que es el Espíritu Santo Satanás? O sea, que está obrando el Espíritu Santo en tu vida, pero no que es Satanás el que está obrando en tu vida, no. Dale la honra a cada quien. Por eso es delicado. Dice, Jesús da a entender que puede haber perdón por blasfemias contra Él. Tal vez por esto se haya hecho en ignorancia por los incrédulos. Los fariseos rechazaban deliberadamente la verdad de atribuir a Satanás los milagros, los cuales ellos eran testigos, sabiendo que solo por el Espíritu Santo se podían realizar. Por eso es importante saber. Pues eso es todo, hermano. Voy a dar gracias al Señor por lo que nos permitió predicar, y esperando que sea de buen alimento para nuestro espíritu y nuestra vida. Rindámonos a Él, escuchemos su voz, obedezcamos lo que nos digan a nuestra conciencia o a nuestra mente del Señor, obedezcamos su palabra. Padre Santo, le damos gracias
porque estés bueno, Señor. Le doy gracias que su Espíritu Santo nos permitió escuchar nos permitió y nos dio sabiduría para dar este mensaje, Señor, y le pedimos que obre su Espíritu más y más cada día en nuestras vidas y que nos guíe a toda verdad para que en el momento que escuchemos su redarguyo, hagamos caso y nos revertamos de lo que vayamos a hacer, que tengamos prudencia con lo que hacemos y que nos dé más claridad y más, nos avive más nuestro entendimiento para escuchar su voz en nuestro ser. Sabemos que su voz es la palabra tuya, que por medio de tu palabra escuchamos y nos hablas por medio de tu palabra. Y Él usa esta palabra santa para redarguirnos y para hacer las cosas correctas. Padre, nos ponemos en sus manos, damos gracias, la honra y la gloria es a usted por los siglos de los siglos. Amén.